La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocida por su estilo directo y su capacidad para polarizar el debate político en España, se convirtió en el centro de atención este lunes tras su intervención en el programa Espejo Público, transmitido por Antena 3. En una entrevista cargada de declaraciones categóricas y una crítica implacable, Ayuso no dudó en acusar al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista de orquestar una campaña organizada para desprestigiarla. Con una retórica afilada y un discurso cargado de convicción, la líder madrileña demostró una vez más por qué su figura es vista como una amenaza por sus adversarios políticos, mientras se consolida como un referente clave dentro del Partido Popular. Durante su intervención, Ayuso dejó claro que, lejos de ser una política que rehúya el conflicto, está dispuesta a enfrentar lo que considera ataques sistemáticos desde el Ejecutivo Central. La presidenta madrileña denunció lo que percibe como una estrategia deliberada para erosionar su imagen pública y, por extensión, debilitar la posición política del Partido Popular en un momento de alta polarización en el país. Estas acusaciones no solo refuerzan su narrativa de víctima de un juego sucio orquestado desde la Moncloa, sino que también evidencian la creciente tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, una relación marcada por frecuentes enfrentamientos ideológicos y administrativos. Ayuso no se limitó a criticar, sino que trazó un panorama en el que describió a la izquierda como temerosa de su liderazgo, atribuyéndole la capacidad de movilizar a amplios sectores de la sociedad en defensa de una visión política que contrasta radicalmente con la del actual Ejecutivo Central. Para Ayuso, esta aparente campaña de desprestigio no solo es un ataque personal, sino un reflejo de las profundas divisiones políticas que caracterizan al panorama español actual. En sus palabras, la izquierda teme su ascenso político, pues representa una oposición fuerte y decidida que ha logrado conectar con una parte significativa del electorado descontento con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Esta entrevista, más que una simple aparición mediática, se convirtió en una declaración de principios por parte de Ayuso, consolidándola aún más como una figura clave en el Partido Popular y como una de las voces más críticas contra el actual Ejecutivo. Al mismo tiempo, dejó entrever que los enfrentamientos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central no solo continuarán, sino que podrían intensificarse, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado y con la mirada puesta en los próximos procesos electorales. El encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Susana Griso en Espejo Público comenzó con una de las cuestiones más espinosas del momento: las recientes acusaciones que señalan a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por un supuesto caso de fraude fiscal. La presentadora no dudó en abordar el tema, y la respuesta de Ayuso fue tan contundente como cabría esperar. Con un tono firme y sin dejar margen para ambigüedades, la presidenta madrileña se apresuró a separar su vida personal de su trayectoria política, rechazando categóricamente cualquier intento de vincular las acciones de su pareja con su labor al frente de la Comunidad de Madrid. Mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, pero esto no impide que lo utilicen como arma para intentar dañarme, declaró Ayuso, visiblemente molesta. La líder del Partido Popular madrileño no se quedó ahí. Profundizó en lo que describió como una estrategia cuidadosamente diseñada por parte del gobierno central para erosionar su imagen y debilitar su posición política. Según Ayuso, estas acusaciones son solo una muestra más de las tácticas utilizadas para desprestigiar a quienes representan una amenaza para los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No es la primera vez que recurren a estos métodos, y lamentablemente tampoco será la última, afirmó, dejando claro que considera esta situación parte de una maquinaria mucho más amplia y estructurada. En su intervención, Ayuso pintó un panorama inquietante sobre el uso de estas tácticas, señalando que no se limitan a los políticos opositores. Según su visión, esta estrategia de hostigamiento también afecta a periodistas, personalidades del ámbito cultural y miembros de la judicatura que se atreven a desafiar o cuestionar las decisiones del actual gobierno. Esto es parte de un patrón: atacar, difamar y desacreditar a cualquiera que no se alinee con ellos, explicó Ayuso, trazando un paralelismo entre su caso y otros episodios similares que han afectado a figuras críticas con el Ejecutivo. Estas declaraciones, además de reafirmar la narrativa de Ayuso como una víctima de persecución política, reforzaron su imagen de luchadora incansable contra lo que percibe como los abusos del poder central. Al tiempo que condenaba las acusaciones contra su pareja, Ayuso volvió a situarse en el centro del debate político nacional, utilizando esta controversia como una oportunidad para denunciar prácticas que, según ella, no solo socavan su liderazgo, sino que también atentan contra la transparencia y la ética en la vida pública española. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se limitó a responder las acusaciones contra su pareja. En cambio, redobló su crítica, llevando el debate a un nivel más profundo y delicado.
Durante un momento particularmente tenso de la entrevista, Ayuso calificó las imputaciones como parte de una sofisticada operación de Estado, supuestamente diseñada desde las más altas esferas del poder para desacreditarla y debilitar su posición política. Con una firmeza que no pasó desapercibida, Ayuso señaló directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de liderar esta supuesta campaña en su contra. Pedro Sánchez es un cobarde. Sí, lo llamo cobarde porque no enfrenta los debates de manera directa y abierta, sino que utiliza los recursos del Estado para intentar destruirme, declaró Ayuso, con un tono contundente que captó la atención no solo de la audiencia, sino también de la presentadora, Susana Griso, quien no ocultó su sorpresa ante la rotundidad de estas palabras. Según Ayuso, este ataque personal no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada para desviar la atención de los problemas internos del gobierno central, utilizando herramientas institucionales como armas políticas. La líder del Partido Popular madrileño profundizó en su denuncia, alegando que el Ejecutivo de Sánchez ha instrumentalizado organismos clave como la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado y varios ministerios para ejecutar una campaña de desprestigio cuidadosamente orquestada. Ayuso describió cómo estas instituciones, que deberían ser imparciales y estar al servicio del interés público, habrían sido manipuladas para servir a los fines del gobierno, convirtiéndose, según su relato, en instrumentos para atacar a quienes se oponen a su agenda política. Esto no se trata solo de mí, es un ataque al equilibrio democrático y al uso legítimo de las instituciones públicas, señaló Ayuso, advirtiendo que este tipo de prácticas representan una amenaza más amplia para la transparencia y la justicia en España. En su opinión, la utilización de recursos del Estado para perseguir y desacreditar a líderes de la oposición no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que también establece un peligroso precedente para el futuro del país. Estas declaraciones, llenas de acusaciones graves y directas, no tardaron en provocar un aluvión de reacciones en redes sociales y en el ámbito político. Mientras que algunos aplaudieron el coraje de Ayuso al señalar a Sánchez como el responsable de esta supuesta operación, otros cuestionaron la solidez de sus afirmaciones y las interpretaron como parte de una estrategia para consolidar su imagen como víctima de persecución política. Lo que quedó claro es que Ayuso, lejos de esquivar la confrontación, la utilizó como una oportunidad para reafirmar su papel como una de las principales opositoras al gobierno central y para resaltar lo que considera graves abusos de poder. En su intervención, Isabel Díaz Ayuso profundizó en lo que considera las tácticas utilizadas como parte de una campaña orquestada para debilitarla políticamente. Según la presidenta madrileña, estas estrategias incluyen inspecciones fiscales que, en su opinión, han sido llevadas al extremo de forma deliberada, y la difusión selectiva de información a través de medios afines al gobierno central. Con una firmeza inquebrantable, Ayuso describió cómo estas acciones no solo buscan justificar públicamente los ataques en su contra, sino también establecer un clima de miedo que disuada a otros líderes políticos, periodistas o figuras públicas de oponerse a la actual administración. Nunca se había visto una inspección fiscal llegar tan lejos como en este caso, aseguró Ayuso, subrayando que estos procedimientos, que deberían basarse en criterios técnicos y legales, han sido manipulados para servir a intereses políticos específicos. Para Ayuso, este nivel de intervención es un claro ejemplo de abuso de poder que no tiene precedentes en la democracia española. Según explicó, estas inspecciones no solo afectan a su vida personal, sino que también constituyen un ataque directo a la integridad de las instituciones públicas. La líder del Partido Popular de Madrid argumentó que este tipo de maniobras no se limitan a su caso particular, sino que forman parte de un patrón más amplio. Denunció que el Ejecutivo Central emplea estas tácticas para desacreditar y presionar a cualquier persona que represente una amenaza para su hegemonía, desde líderes políticos hasta jueces o miembros de la sociedad civil. Estas prácticas están diseñadas para intimidar, para que cualquiera que tenga la valentía de cuestionar al gobierno lo piense dos veces antes de hacerlo, afirmó con vehemencia. Ayuso también aludió al papel de los medios de comunicación en esta supuesta estrategia de acoso político. Según su relato, ciertos medios alineados con el Ejecutivo habrían sido utilizados como vehículos para difundir información de manera manipulada, construyendo narrativas que apoyan los intereses del gobierno mientras dañan la reputación de quienes se consideran opositores. En este sentido, señaló que las filtraciones sobre su pareja, Alberto González Amador, forman parte de esta maquinaria de desprestigio, diseñada para dañar tanto su imagen como la de su entorno más cercano. Estas denuncias, que Ayuso presentó con determinación y claridad, no solo buscan poner en evidencia lo que considera un uso indebido de las instituciones públicas, sino también subrayar el impacto que estas prácticas tienen en la confianza ciudadana hacia el sistema democrático. Para Ayuso, la instrumentalización de las instituciones y los medios para fines partidistas no solo mina la credibilidad del gobierno, sino que también erosiona la confianza en la justicia y en los valores democráticos fundamentales.
Sus palabras han desatado un intenso debate en la esfera política y en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes consideran que Ayuso tiene razón al denunciar un abuso de poder y quienes interpretan sus declaraciones como una estrategia para consolidar su imagen como líder de la oposición. En cualquier caso, lo que resulta innegable es que Ayuso ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión crucial sobre los límites del poder y el respeto a las instituciones democráticas en España. Isabel Díaz Ayuso no escatimó palabras para arremeter contra el gabinete de Pedro Sánchez, con Óscar López como principal artífice de lo que ella considera una estrategia cuidadosamente planificada para desprestigiarla y debilitar su posición política. Durante su intervención, Ayuso subrayó que esta campaña no se limita a ataques dirigidos exclusivamente contra ella, sino que representa un esfuerzo más amplio del gobierno central por consolidar su poder mediante el uso de tácticas que calificó de intimidatorias. No es solo un ataque contra mí, sino un aviso a todos aquellos que se atrevan a desafiar a Pedro Sánchez y su administración, afirmó con vehemencia, dejando en claro que, en su opinión, el objetivo no es solo socavar su liderazgo en Madrid, sino también silenciar a cualquier voz opositora. Según Ayuso, esta operación responde a una lógica de control absoluto, utilizando los recursos del Estado como herramientas de coerción contra quienes no se alinean con las políticas del Ejecutivo. Mencionó que la instrumentalización de instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado y diversos organismos públicos demuestra, a su juicio, un patrón claro de utilización partidista del aparato estatal. Lo que está ocurriendo no solo es injusto, sino profundamente preocupante. Estamos viendo cómo se usa el poder del Estado para amedrentar a quienes piensan diferente, algo que nunca debería suceder en una democracia, aseveró con firmeza. La presidenta madrileña explicó que la estrategia, en su opinión, va más allá del desgaste político. Señaló que se trata de una maniobra diseñada para enviar un mensaje intimidatorio a todos los sectores de la sociedad, desde la política hasta el ámbito judicial y mediático. Ayuso describió cómo, según su perspectiva, este tipo de campañas buscan crear un clima de miedo y autocensura, donde cualquier intento de cuestionar al gobierno central sea visto como una amenaza que será respondida con toda la maquinaria del poder estatal. Quieren que todos sepan lo que pasa si decides enfrentarte al Ejecutivo. Es una forma de consolidar su control eliminando cualquier oposición significativa, añadió. En su análisis, Ayuso destacó también el papel de Óscar López como una figura clave en la ejecución de esta estrategia. Lo describió como el artífice detrás de muchas de las decisiones que, según ella, han dado forma a esta supuesta campaña de acoso y descrédito. Para Ayuso, la implicación de López no es solo una muestra de su capacidad operativa, sino también un reflejo de cómo el actual gobierno central está dispuesto a ir más allá de los límites éticos para consolidar su poder. Óscar López no actúa por sí solo, forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada desde el corazón del Ejecutivo para controlar la narrativa política y atacar a quienes no se alinean, afirmó. Las declaraciones de Ayuso no solo se centraron en denunciar los supuestos ataques dirigidos hacia su persona, sino también en advertir sobre las implicaciones más amplias de estas tácticas para la democracia española. Según la presidenta, el uso de instituciones públicas para fines partidistas no solo socava la confianza en estas entidades, sino que también amenaza los fundamentos mismos de un sistema democrático. Estamos viendo un deterioro peligroso de nuestras instituciones. No se trata solo de lo que me hacen a mí, sino de lo que esto significa para el futuro de nuestra democracia, concluyó. El impacto de sus palabras ha resonado con fuerza, avivando el debate sobre el papel de las instituciones en un Estado democrático y sobre los límites éticos del uso del poder político. Mientras algunos sectores defienden las afirmaciones de Ayuso como una denuncia legítima de abusos, otros consideran que sus declaraciones son parte de una estrategia para consolidar su imagen como líder de la oposición. En cualquier caso, la intervención de Ayuso ha vuelto a colocar en el centro del debate la relación entre el poder político y las instituciones del Estado, en un momento de alta tensión en el panorama político español. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso rápidamente encendieron la discusión en los foros mediáticos y en las redes sociales, dividiendo opiniones de manera notable. Por un lado, hubo un sector que elogió su arrojo y determinación al enfrentarse frontalmente al Ejecutivo Central. Estos defensores consideraron que la presidenta madrileña había demostrado una vez más su capacidad para denunciar lo que, en su opinión, son prácticas irregulares que no deberían tener cabida en una democracia. Para este grupo, la intervención de Ayuso fue vista como una muestra de liderazgo firme y una defensa de los principios fundamentales que deben regir el sistema político español. Sin embargo, también surgieron voces críticas que señalaron el tono combativo y personalista de su discurso. Para estos detractores, Ayuso habría cruzado la línea al utilizar un lenguaje que algunos calificaron de agresivo y excesivamente polarizador.
Según esta perspectiva, su discurso no solo intensifica las tensiones políticas, sino que también personaliza un debate que debería centrarse en cuestiones de fondo, como la transparencia institucional y el buen gobierno. Para este grupo, las declaraciones de Ayuso podrían interpretarse como un intento de consolidar su base de apoyo apelando a una narrativa confrontativa. Más allá de las opiniones divididas, lo que resulta evidente es que Ayuso logró colocar nuevamente en el centro de la discusión pública un tema crucial: el papel de las instituciones públicas en una democracia y los límites que debe tener el poder ejecutivo en su uso. La denuncia de una supuesta instrumentalización de organismos estatales para fines partidistas no es nueva en el ámbito político español, pero las palabras de Ayuso volvieron a ponerlo bajo el foco, generando preguntas sobre la independencia de estos entes y su capacidad para operar sin injerencias políticas. La repercusión de sus declaraciones no se limitó al ámbito nacional. Medios internacionales comenzaron a recoger las tensiones políticas en España, señalando cómo la figura de Ayuso se ha convertido en un símbolo de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Este eco mediático pone de relieve la creciente importancia de este tipo de debates en un contexto global, donde la credibilidad y la imparcialidad de las instituciones públicas están siendo cuestionadas en diversas democracias. En última instancia, la intervención de Ayuso no solo reavivó el debate sobre el estado de la democracia en España, sino que también dejó al descubierto la profunda polarización que define el panorama político actual. Mientras sus seguidores la celebran como una líder que no teme señalar lo que considera abusos del poder, sus críticos ven en ella a una figura que intensifica las divisiones y personaliza los conflictos. En cualquier caso, lo que queda claro es que las palabras de Ayuso han tenido un impacto significativo, provocando una reflexión colectiva sobre los valores fundamentales que deben guiar el ejercicio del poder en un sistema democrático. La entrevista ofreció un nuevo escenario en el que Isabel Díaz Ayuso reafirmó su posición como una de las figuras más destacadas y controvertidas del panorama político español. Su estilo franco, caracterizado por una retórica contundente y una disposición a confrontar directamente al ejecutivo de Pedro Sánchez, dejó patente su capacidad para posicionarse como una líder influyente tanto en el ámbito regional como en la esfera política nacional. Esta postura, que combina un discurso combativo con una narrativa de denuncia hacia lo que considera abusos del gobierno central, ha sido clave en la consolidación de su liderazgo dentro del Partido Popular y en su proyección como una voz fuerte de la oposición. Ayuso ha logrado construir una imagen que polariza y moviliza a partes iguales, un rasgo que, aunque controvertido, resulta invaluable en el clima político actual. Por un lado, su base de seguidores la percibe como una defensora inflexible de los valores conservadores y del derecho de las comunidades autónomas a gestionar sus propios asuntos frente a lo que describen como una centralización excesiva. Por otro lado, sus detractores la critican por intensificar la división política y utilizar un tono confrontativo que, según ellos, podría dificultar la búsqueda de consensos en un país que enfrenta importantes desafíos estructurales. Este episodio en particular destacó su habilidad para articular una oposición efectiva, no solo criticando al gobierno, sino también planteando una narrativa que apela directamente a un segmento del electorado que se siente alienado por las políticas del Ejecutivo Central. Su capacidad para presentarse como una alternativa sólida y combativa la sitúa en una posición privilegiada dentro del Partido Popular, consolidándola como una de las posibles figuras clave en el futuro liderazgo de la formación a nivel nacional. Además, el impacto mediático de su intervención pone de relieve la creciente importancia de líderes políticos que sepan manejar tanto el discurso público como la comunicación digital. En un escenario político cada vez más dominado por la polarización, la habilidad para generar debates y captar la atención de los medios se ha convertido en un recurso estratégico esencial. Ayuso, con su estilo directo y su disposición a abordar temas espinosos sin rodeos, ha demostrado ser especialmente eficaz en este terreno. En definitiva, la entrevista no solo reforzó la imagen de Ayuso como una de las líderes más relevantes del Partido Popular, sino que también subrayó su papel central en un momento de intensa polarización política en España. Su capacidad para movilizar tanto a quienes la apoyan fervientemente como a quienes la critican con igual intensidad refleja una realidad ineludible del panorama actual: el poder de figuras polarizadoras en la configuración de la agenda política y en la movilización de las bases electorales. Más allá de las reacciones opuestas que generó, la aparición de Isabel Díaz Ayuso en espejo público subraya su relevancia como una de las figuras más destacadas y polémicas del ámbito político español. Su intervención no solo reavivó el debate sobre las dinámicas entre el gobierno central y las comunidades autónomas, sino que también sacó a relucir cuestiones más profundas relacionadas con la transparencia gubernamental, la equidad institucional y el respeto a los principios democráticos en la gestión del poder. Estas temáticas, tan cruciales como controvertidas, adquieren un peso aún mayor en un momento político definido por la polarización y las tensiones partidistas. El impacto de sus declaraciones va más allá de las palabras. Representa un llamado de atención sobre el estado actual del sistema político español.
Ayuso logró llevar la discusión hacia terrenos sensibles, cuestionando el supuesto uso partidista de las instituciones estatales y poniendo en entredicho la neutralidad de órganos clave en la estructura democrática. Este enfoque no solo refuerza su posición como una defensora acérrima de la descentralización y los intereses autonómicos, sino que también la posiciona como una figura capaz de liderar una oposición contundente al actual Ejecutivo. A medida que España avanza hacia futuros escenarios electorales, el rol de Ayuso promete ser determinante. Su capacidad para movilizar tanto a sus simpatizantes como a sus detractores la convierte en una figura imprescindible en el tablero político. Además, su discurso conecta con un electorado que demanda respuestas claras y una oposición que no tema enfrentarse al poder establecido, lo que podría consolidar aún más su influencia en el Partido Popular y en la política nacional. En un panorama político donde las divisiones son cada vez más profundas y el debate público se centra en temas cruciales como la transparencia institucional, la gestión económica y la cohesión territorial, Isabel Díaz Ayuso se perfila como una de las protagonistas principales. Sus palabras en espejo público no solo alimentan el debate, sino que también señalan los desafíos estructurales que enfrentará España en los próximos años, consolidándola como una figura clave en la configuración del futuro político del país. Si te ha interesado esta noticia y deseas mantenerte al tanto de los temas más relevantes y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones y únete al canal para acceder a contenido exclusivo y ventajas únicas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando espacios de análisis y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.